Bienvenidos a nuestra serie de exposiciones bíblicas Aprendizajes de Cuarentena. Deseamos que esta experiencia de pandemia nos instruya y nos enseñe, y en este día aprendamos un poco de vulnerabilidad. Dios te bendiga. Hermanos, ahora sí me pueden ver a mí y yo los puedo imaginar a ustedes. Otra vez un abrazo. Feliz de estar con ustedes. En el Espíritu estamos juntos por el poder que manifiesta en medio de la iglesia, en medio de los redimidos y los santificados. Y hoy estamos llenos de alegría una vez más al estar con la exposición bíblica de hoy. Pero bueno, como viste en el slide, para introducir nuestro tema, bueno, este tiempo de exposición bíblica, estamos en los aprendizajes de cuarentena. Y es probable que a este punto de nuestro estado de pandemia, tú no hayas podido reflexionar en muchos temas, en muchas cosas que esta cuarentena nos puede traer. Y nosotros como iglesia lo que queremos es proveer para nosotros y para todos los oyentes, todos los que observen esta celebración, invitarles a reflexionar en las cosas que podemos aprender de este tiempo. Hemos estudiado hace semanas atrás acerca de un poco de privación y lo que la privación también nos enseña, un poco de asombro, estuvimos viendo hace 8 días atrás, también vimos un poco de dependencia. Bueno, hoy también reflexionaremos en otro aprendizaje más, pero antes de que vamos a ese aprendizaje, quiero recordarles unas imágenes que posiblemente tú también viste mientras estábamos en cuarentena, sobre todo esa cuarentena estricta que hubo en marzo, abril y unos días de mayo también, que fue tan dura para algunos de nosotros. Imágenes que vimos en Facebook, en redes sociales, bueno, en televisión, en el noticiero, que me impactaron muchísimo. Por ejemplo, una de ellas, ¿recuerdas cuando nos llegó a nuestra televisión o a nuestro computador imágenes de médicos chinos y tal vez virólogos chinos en el lugar donde se estaba diseminando la pandemia, y ellos portaban unos vestidos que yo en mi caso pues nunca había llegado a ver antes? Eran impresionantes, como una especie de globo que los protegía. Y cuando ve uno esas escenas se da cuenta que es tal vez posible, muy posible, que ese médico nunca haya atendido a un paciente en el pasado con tantos cuidados. ¿Qué es entonces este coronavirus? ¿Cuál es entonces su intensidad, su gravedad, para que esas personas estén así? Claro, las personas están tratando de escudar algo que es frágil. ¿Y qué es lo que es frágil? Nuestro cuerpo, el cuerpo de esos médicos. Claro que sí. Después empezamos a observar, creo que una de las escenas como más impactantes para mí de todos estos meses de pandemia, y fue con el siguiente titular: la isla de Hart en Nueva York estaba siendo utilizada para hacer fosas comunes por la cantidad de muertos a causa del coronavirus en Nueva York. Y esas imágenes como aéreas, yo no sé si de drones o de qué sería,
pero como muestran esas retroexcavadoras haciendo esos huecos largos y arrumando ataúdes donde había personas, el cuerpo de personas, y siendo organizadas y arrumadas como si fueran paquetes de galletas. Y lo sorprendente para mí es que estamos hablando de Nueva York. No estamos hablando de una ciudad secundaria de un país en vías de desarrollo. No, Nueva York. ¡Wow! Increíble ver esa escena. ¿Cuántas personas fallecidas? ¿Cuántos muertos? Después en nuestro vecino país, Ecuador, que quizá para muchos de nosotros fue como el país latinoamericano que más nos impactó. Y se nos decía en las noticias que las personas tenían que sacar a sus propios familiares fallecidos y llevarlos afuera de sus casas. Aún personas que murieron solas, sin compañía de nadie a causa del coronavirus en sus casas. Y que no había cómo hacer la inhumación de todos ellos. Y bueno, y hermanos, tanta noticia triste, muerte por aquí, muerte por allá, fragilidad, vulnerabilidad. Eso es sin duda uno de los grandes aprendizajes de esta pandemia. Este tiempo que hemos estado experimentando como planeta Tierra, empezamos a percibir que no solamente se trata de un problema global, es una pandemia y está afectando a todo el mundo. No es solamente eso, no es solamente que personas muy lejos están muriendo y están falleciendo, están siendo expuestas a la absoluta vulnerabilidad de nuestros sistemas de salud, de nuestros hogares, de nuestras ciudades. No solamente eso, hermanos, el coronavirus y esta pandemia empieza a cobrar connotaciones de tragedia personal. Empezamos a ver que la posibilidad de fallecer también es para mí y también es para ti. La conciencia de nuestra enorme vulnerabilidad se asienta, y muy especialmente al ser testigos de muertes y muertes y más muertes. ¿Qué podemos aprender de este momento de vulnerabilidad en el que estamos, hermanos? Este es otro aprendizaje de cuarentena entonces. Para eso, ve por favor a tu Biblia y abre el Salmo número 90. Prende tu Biblia, Salmo número 90. Si estás escuchando esta exposición bíblica por primera vez, es probable que quizá estés abriendo la Biblia por primera vez también. Los salmos están más o menos como en toda la mitad de la Biblia. Salmo número 90. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Señor, tú has sido nuestro refugio, generación tras generación. Desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Tú haces que los hombres vuelvan al polvo cuando dices: vuélvanse al polvo, mortales. 1000 años para ti son como el día de ayer que ya pasó. Son como unas cuantas horas de la noche. Arrasas a los mortales, son como un sueño. Nacen por la mañana como la hierba,
que al amanecer brota lozana y por la noche ya está marchita y seca. Tu ira en verdad nos consume, tu indignación nos aterra. Ante ti has puesto nuestras iniquidades, a la luz de tu presencia nuestros pecados secretos. Por causa de tu ira se nos va la vida entera, se esfuman nuestros años como un suspiro. Algunos llegamos hasta los 70 años, quizá alcancemos hasta los 80 si las fuerzas nos acompañan. Tantos años de vida, sin embargo, solo traen pesadas cargas y calamidades. Pronto pasan y con ellas pasamos nosotros. ¿Quién puede comprender el furor de tu enojo? Tu ira es tan grande como el temor que se te debe. Enséñanos a contar bien nuestros días, para que nuestro corazón adquiera sabiduría. ¿Cuándo, Señor, te volverás hacia nosotros? Compadécete ya de tus siervos. Sácianos de tu amor por la mañana, y toda nuestra vida cantaremos de alegría. Días y años nos has afligido, nos has hecho sufrir. Devuélvenos ahora ese tiempo en alegría. Sean manifiestas tus obras a tus siervos y tu esplendor a sus descendientes. Que el favor del Señor nuestro Dios esté con nosotros. Confirma en nosotros la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Amén. Vamos a orar. Bendito, eterno, santo, Dios nuestro que estás en el cielo. Que hoy, Señor, en medio nuestro, tus nombres sea santificado. Señor, que quienes están observando, todos, Señor, los que estamos escuchando tu palabra en el Salmo 90, Señor, seamos persuadidos por el poder de tu Espíritu Santo, no solamente por las débiles palabras de un hombre como yo, por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Te ruego que traigas vida a quienes están muertos, que traigas arrepentimiento, Señor, a quienes están endurecidos, que traigas vida a quienes no tienen esperanza. Señor, enséñanos, Señor, en este tiempo de fragilidad en la que no vemos que las cosas que hemos hecho nos alcanzan, Señor, que miremos hacia ti, que miremos a tu gracia, a tu misericordia, a tu justicia, que te miremos a ti, que acudamos a ti, que esperemos en ti. Señor, que este tiempo de cuarentena sea un tiempo para que tú nos instruyas profundamente, para que selles en nuestros corazones, en nuestras mentes la verdad, y que esa verdad permanezca para las situaciones, adversidades, alegrías que están adelante, Señor, de nosotros. Y Señor, por encima de todo, que tu nombre sea glorificado hoy, que seas exaltado. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Y amén. Muy bien. ¿Qué tal les pareció el Salmo? ¿Habías leído este Salmo? El Salmo número 90, según estudiosos bíblicos,
es considerado el primer salmo escrito de la Biblia. Si tú percibes ahí, te vas a dar cuenta que parte del título dice Salmo de Moisés. Y Moisés, por supuesto, es muy anterior a David, a quien se adjudican muchos de los salmos. Yo quiero compartirte un poquito del contexto que motiva a Moisés y al Espíritu de Dios para darnos este precioso pasaje de la Escritura. Aunque este contexto para algunos estudiosos de la Biblia no es absolutamente certero, la verdad que tiene mucho sentido. Si tú quieres, puedes leer en tu casa Números capítulo 14. En Números capítulo 14 vas a encontrar un poco del contexto en el que se desarrolla el Salmo número 90. Y yo, por supuesto, te voy a describir un poco de ese pasaje de Números 14 para que tú entiendas un poco lo que está ocurriendo allá, que la verdad no es tan distinto a lo que estamos viviendo acá. ¿Cómo te parece que Números capítulo 14 relata el momento cuando Israel ya ha salido de la esclavitud en Egipto? Dios ha sido poderoso y misericordioso para sacar del estado de esclavitud en el que estaba Israel y llevarlo hacia una tierra maravillosa, una tierra espectacular. Dios quería que ellos tuvieran vida abundante como la que tú anhelas y yo anhelo. Y hacia allá es que los conducía el Señor. En Números capítulo 14 y anteriores aparece esa escena en la que Dios le dice al pueblo que seleccionen 12 personas del pueblo que van a ser los 12 espías a la tierra prometida, la tierra de Canaán. Así que se seleccionan esos 12 hombres. Esos 12 hombres van a Canaán, que es la tierra prometida, y regresan en medio del pueblo. 10 de estos 12 hombres llegan con noticias pesimistas. No, esa tierra está llena de ejércitos tremendos, de hombres que tienen caballos y además tienen carros de guerra, hombres gigantes, ejércitos bien organizados. Nosotros, un montón de esclavos, no podríamos nunca imaginar conquistar esa tierra. No vamos a poder. Y en el intento lo único que nos va a pasar es que vamos a morir. Y esos 10 hombres empiezan a esparcir esas malas ideas en el pueblo, y el pueblo se llena no solo de temor, se llena de rebelión, se llena de desafío hacia Moisés, hacia Aarón, pero especialmente hacia el Señor. Y empiezan las murmuraciones del pueblo. Moisés, Aarón, ¿por qué nos trajiste a este desierto a morir? ¿Por qué Dios nos trajo aquí a morir? ¿Acaso no ves la clase de ejércitos que hay en esa tierra? ¿Cómo nosotros vamos a poder conquistarlos? Nosotros moriremos. No tendremos vida en la tierra que nos prometiste, por el contrario, moriremos. Y no solamente nosotros, sino nuestros hijos serán botín de guerra. Serán usados para la esclavitud en esas naciones. ¿Por qué nos trajiste acá? Y dice Números capítulo 14 que ellos estaban tan frustrados y tan enojados contra el Señor que estaban levantando un caudillo que los llevara otra vez a Egipto. Imagínate. Otra vez al lugar de esclavitud. Dios aparece en medio de la escena porque el pueblo está a punto de matar a Moisés y a Aarón. Dios interviene para que no lo hagan. Y Dios empieza a hablar con Moisés y le dice: Moisés, estoy harto de que este pueblo me menosprecie, de que este pueblo diga que yo no soy capaz de llevarlos a donde les he dicho que los llevaré. Estoy harto de que me tengan en poco. Moisés, voy a desaparecer este pueblo. Todo este pueblo va a morir ya mismo, Moisés. Y ahí Moisés intercede: Señor, no. Recuerda que tú nos has enseñado que tu amor es para siempre, que tu ira es pasajera. Señor, ten misericordia de este pueblo. No lo desaparezcas, Señor. Y efectivamente eso es lo que el Señor hace. Le dice: está bien, Moisés, yo no voy a acabar con este pueblo incrédulo y rebelde y duro de corazón hacia mí.
Pero voy a hacer lo siguiente. Ellos no querían entrar a la tierra prometida, porque allá morirían, según ellos. Está bien, yo no los voy a llevar a la tierra, a donde ellos no querían ir. Y 40 días duró la exploración de Canaán por estos 12 espías. Pues entonces yo los tendré 40 años, un año por cada día, dándole vueltas al desierto y deambulando por él, para que descubran que aún en el desierto donde no prospera la vida, yo los voy a sustentar. Pero esa generación de 20 años hacia abajo, ninguno morirá. Pero de 20 años hacia arriba, todos morirán a lo largo de estos 40 años en el desierto. A ninguno de ellos lo dejaré entrar al lugar de reposo que yo quiero darles. No entrarán. Y los hijos que ustedes decían que serían botín de guerra, esos hijos serán los que heredarán la tierra y la heredarán de manera segura. Y nadie los tocará porque yo estaré con ellos. Moisés, hermanos, imagínate a Moisés. Al parecer, cuando él escribe el Salmo número 40, han pasado años en los que el pueblo ha deambulado por el desierto y Moisés ha visto cómo los hombres, las mujeres mueren y mueren y mueren. 40 años en los que el pueblo que fue sacado de la esclavitud ahora perece en medio del desierto. Tenemos que pensar en ese contexto. Moisés está contemplando la realidad de la muerte, de la fragilidad, de la vulnerabilidad de la vida. Él está realmente muy reflexivo cuando por inspiración de Dios mismo está componiendo este salmo. Y como lo notan en sus Biblias, Moisés, en este caso, inicia con la siguiente declaración: Señor, tú has sido nuestro refugio de generación tras generación. Mira, Moisés está realmente meditativo. Cuando él piensa en la historia reciente de su pueblo y todo lo que ha ocurrido en medio de él, y contempla al Señor, Moisés se da cuenta que su Dios, nuestro Creador, ha sido refugio para todos los que han confiado en Él. En el pasado fue refugio de Abraham, de Sara, fue refugio de Isaac, fue refugio de Jacob, de nuestros antepasados y de los antepasados del pueblo de Israel. Sobre todo ellos fue Dios amparo, y los bendijo y los guardó y los protegió en medio de la fragilidad y de la vulnerabilidad. Él siempre ha sido una fuente de protección. Dios es permanente. Él ha sido refugio para cada generación, y una generación sucede a otra generación. Y aunque el refugio es estable, los hombres y las generaciones van pasando. Esa es la reflexión de entrada de Moisés a este salmo: la eternidad de Dios y la fragilidad de nuestras vidas, la transitoriedad de la experiencia humana. Cuando él parte de ese punto, Moisés se pone como en esa circunstancia, o más bien en esos estados que tal vez tú mismo has experimentado, y muy probablemente en este momento, en medio de la pandemia. Moisés se pone profundamente reflexivo acerca del ser humano,
acerca de su propia experiencia como hombre, pero también acerca de la experiencia del pueblo. Y está meditando muy especialmente acerca de lo transitorio que somos, de lo breve que somos, de lo frágiles que somos, de lo vulnerable que somos. Después, ustedes observan desde el versículo 2 hacia el versículo, hasta el versículo prácticamente el 11 y 12, ustedes van a darse cuenta que Moisés va a reflexionar acerca de su propia transitoriedad a través de dos contrastes especialmente, dos verdades que exponen la brevedad de su vida. Primero, Moisés piensa acerca de su fragilidad y vulnerabilidad con relación a la eternidad y la permanencia de Dios. Eso es lo primero que le está haciendo. Y miren, por ejemplo, versículos 2, versículos 4, desde antes que nacieran los montes y crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Después dice en el versículo 4, 1000 años, Señor, para ti son como el día de ayer que ya pasó, son como unas cuantas horas de la noche. Claro, al contemplar Moisés su vida delante del Dios que ha sido refugio generación tras generación, él tiene que reconocer de manera jubilosa, casi como una exaltación de la grandeza de Dios, que Dios, el Dios en quien él se refugia, es el Dios eterno, el Dios que no envejece. Dios no es un viejito. No es un viejito que le dan canas, a quien se le va cayendo el pelo por el paso del tiempo y de los años. Él no es así. El Señor es el eterno, el que es antes de los siglos y será por los siglos de los siglos. Así es el carácter de Dios. Pero cuando Él está pensando en Dios y en lo que Él es, Moisés, ¿qué ve en sí mismo? Observa el versículo 5 y el versículo 6. Señor, no, los hombres nacen por la mañana como la hierba, que al amanecer brota lozana y por la noche ya se marchita y se seca. En comparación a Dios, el hombre es tan frágil, tan temporal, tan pasajero y es tan difícil pensar en eso. Es complicado y por eso es que es tan especial este salmo, porque no nos está ahorrando la reflexión que tenemos que hacer. Amigos, hermanos, niños, hombres y mujeres que son ya adultos, ya están en la tercera edad, jóvenes, todos nosotros necesitamos pensar en esto que Moisés está deteniendo a pensar. Nuestra vida es vulnerable. Pasa, ese es su carácter. Y cuando Moisés contempla la eternidad de Dios y la contrasta con su fragilidad, Moisés por un lado adora a Dios por lo que es, pero por otro lado casi se percibe triste. ¿Sí lo notas? ¿Notas en el pasaje? ¡Ay, no, Señor! Señor, en comparación a ti nosotros no somos nada. Y aunque es maravilloso que tú seas eterno, Señor, qué triste que nosotros pasemos, que seamos como la hierba. Porque claro, en el corazón de Moisés hay como esa idea que no se sale del corazón nuestro, y es que fuimos creados para más. Y casi la transitoriedad de la vida, la vulnerabilidad a lo que nos expone la muerte, es como algo que distorsiona, algo que sentimos en el fondo de nuestro ser. Señor, qué hermoso que tú seas eterno, y gracias y te adoramos porque eres así, Señor. Pero, Señor, nosotros somos paja, somos hierba, pasamos. Aunque hoy florecemos, aunque tal vez nos enorgullecemos de que no tenemos arrugas y de que somos capaces de correr kilómetros, ya no correremos kilómetros cuando pase el tiempo. Ya
no estaremos orgullosos de que nuestra piel no tiene arrugas. Señor, qué triste que esa sea nuestra realidad. Pero eso no es lo único que Moisés está contrastando. Moisés también está pensando en su propia vulnerabilidad, en la fragilidad de su vida con relación a la ira de Dios. Y lo puedes ver, en este pasaje abundan referencias a la ira del Señor. Por ejemplo, versículos como el 3, tú haces que los hombres vuelvan al polvo. Cuando dices vuélvanse al polvo, mortales, el versículo 7 dice, tu ira en verdad nos consume, tu indignación nos aterra. Versículo 8 dice, ante ti has puesto nuestras iniquidades, a la luz de tu presencia nuestros pecados secretos. Por causa de tu ira se nos va la vida entera. Se esfuman nuestros años como un suspiro. El versículo 11 dice, ¿quién puede comprender el furor de tu enojo? Tu ira es tan grande como el temor que se te debe. Moisés no solamente observa que su vida es transitoria y pasajera en comparación a la grandeza y la eternidad de Dios. No, él también es transitorio y pasajero porque su vida está en las manos de un Dios airado contra el pecado. Y la ira en las Escrituras se entienden como el enojo, la indignación intensa, el desagrado, el profundo antagonismo que Dios siente hacia todo lo corrupto, hacia todo lo que distorsiona el shalom, el bienestar con el que el mundo fue creado. Dios está indignado contra todo lo que se opone a su pureza, a su santidad. Él tiene ira contra la maldad y contra el pecado de los hombres. Y yo sé que nosotros, los hombres modernos tardíos, tenemos dificultades con este tema de la ira de Dios y preferiríamos como omitirla porque casi nos da vergüenza decir que Dios siente ira. Eso es como el lado oscuro del Señor. Eso es lo que no queremos que nadie sepa porque como qué vergüenza. No es así. Aunque nosotros tengamos dificultades para entenderlo, no es así. Mira, es tan simple como lo siguiente. ¿Es cierto que tú encuentras legítimo la indignación que sientes y aún el deseo de que se aplique justicia sobre personas que generan masacres, desplazamientos, que secuestran a personas, los privan de su libertad? ¿Cierto que uno siente indignación cuando ve esas cosas? Y uno casi en el fondo del corazón sabe que eso no debe quedarse así, que alguien debe pagar, que Él debe pagar, que la justicia no debe menospreciarse. Nosotros que tenemos tantas distorsiones podemos entender eso. Ahora, ¿por qué nos parece que a Dios no le debería indignar y no le debería dar ira las cosas que son horribles del mundo que creó bueno en gran manera? Claro que es justo. Y claro que está bien que Dios afirme su indignación contra lo que nosotros también nos llenamos de indignación. El problema para Moisés es ¿cuál? Que la ira de Dios es la que ya no puede contar con la vida. La ira de Dios sobre el pecado de los hombres es lo que nos suspende el anhelo profundo por vida. Por vida. Sí, claro que Moisés es consciente de lo que él ha hecho como pecador, de lo que el pueblo ha hecho, pero él está pensando en su fragilidad. Y él ve a Dios el eterno, y él ve a Dios el santo y el airado, y dice: Señor, se nos va la vida a causa de lo que es justo y es verdad. Tú tienes derecho a eso, Señor, pero se nos va la vida. Y queremos vida, Señor. Una conclusión muy importante
de estas reflexiones que Moisés está haciendo en medio de ese panorama de devastación sobre los hombres y mujeres del pueblo es la siguiente. Él evoca Génesis capítulo 3, cuando dice que del polvo fuiste formado, pues al polvo volverás. Moisés llega a la conclusión de que efectivamente la muerte, que tanto demuestra nuestra fragilidad, la muerte es la meditada sentencia de Dios sobre el pecado, sobre la rebelión, sobre la autonomía de los hombres. Pero no queremos morir. Claro que no queremos. Moisés no quiere eso. Yo tampoco quiero eso. Pero eso es la verdad. Y la muerte nos habla, querido amigo, querida hermana. La muerte nos habla. Y eso es algo que yo quiero que tú pienses en esta mañana o en el momento en el que estés escuchando esta exposición bíblica. La muerte está ahí para ser un testigo permanente de que hay algo en nosotros que necesitamos resolver. La muerte no es sencillamente el proceso natural, biológico, de nuestra experiencia como persona. No, la muerte nos habla. Y no solamente la muerte de un niño pequeño a causa de una enfermedad, a causa de una bomba, a causa de tantas tragedias que vivimos en el mundo. La muerte no solamente nos habla en esos casos que nos llena de dolor y de indignación. La muerte también nos habla en la muerte de un anciano que muere en el hospital, así sea de manera muy noble y muy linda, rodeado de su familia. La muerte nos habla, es nuestra enemiga. Y aunque muchos intentan demostrar que realmente es nuestra amiga, seguramente como las formas que tenemos para racionalizar algo tan difícil como es la muerte, no creo que sirva de mucho. La muerte nos habla. Así que Moisés, en esta parte del Salmo, encuentra en Dios, no solamente en su eternidad, sino también en su justicia y su ira contra el pecado, a aquel que más evidente hace su propia fragilidad. No es el COVID, no es la plaga, porque ¿cómo les parece que estas personas que están muriendo en el desierto a lo largo de esos 40 años también están muriendo de plagas? Lo puedes mirar en Números capítulo 14. Plagas como la que tenemos en este momento. Y Moisés no se enfoca y no está paralizado por lo que está pasando y lo que lo está provocando. Él sabe de quién viene eso. Dios es el peor problema que Moisés encuentra para sus deseos de vida. Aunque él ama al Señor, Dios es el que más hace evidente su fragilidad, su límite. Qué dura esa reflexión, ¿cierto? Esa es la clase de reflexiones que no nos gusta hacer tanto. Pero para eso tenemos la Escritura, para que ella nos motive a hacerlas. Pero gracias al Señor, el Salmo avanza. Casi es como si Moisés estuviera diciendo: Señor mío, tu reacción a nuestro pecado, que es justo, nos extingue la vida. Entonces, ¿qué harás? ¿Qué harás, Señor? Y ahí es donde vemos cómo el tono de Moisés cambia en este salmo. Ahora el hombre es suplicante. Suplicante.
Ya no solamente se lamenta, él adora al Señor y se lamenta por su transitoriedad, pero ahora llegó el momento para la súplica, para el ruego. Y observen el pasaje que dice: Señor, vuélvete, Señor, a nosotros. Señor, compadécete de nosotros. Señor, una vez más, sácianos de tu amor. Señor, vuélvenos la alegría. Manifiesta tus gloriosas obras. Señor, que tu favor esté sobre nosotros. Señor, confirma la obra de tus manos. Y en todas esas cosas que Moisés le está suplicando al Señor, casi uno puede imaginarse a Moisés recordando los días pasados, días gloriosos, cuando Dios desplegó todo su poder para salvar a su pueblo, aunque todo estaba en contra suya. El faraón tenía ejércitos. El faraón los arrinconó contra el mar Rojo. Ellos estaban perdidos, pero Dios siempre salió al frente de ellos a defenderlos, a ser su refugio. Dios mostró su infinito amor por su pueblo escogido, por las promesas que había hecho a los padres. Y casi Moisés piensa en ese tiempo pasado y dice: Señor, se nos extingue la vida y es justo que nos acabes la vida porque hemos pecado. Pero Señor, ¿qué harás? ¿Qué harás? ¿Dejarás las cosas así? ¿Nos dejarás sin vida? ¿No harás algo? Súplica tras súplica tras súplica. Y miren, estas súplicas que hace Moisés en este salmo tienen un sabor muy cercano a ese pasaje que es hermoso de Números capítulo 6, que es la bendición sacerdotal. Cuando Dios instruye a Moisés para que le diga a Aarón que él debe bendecir al pueblo, diciéndole: que el Señor te bendiga y te guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre ti, que Él tenga de ti misericordia, que el Señor ponga en ti paz, que Él muestre su favor en tu vida. Eso es lo que Moisés está diciendo: Señor, se nos va la vida por nuestro pecado y tú acortas nuestros días, Señor, pero Señor, tú puedes hacer algo. Que tu favor resplandezca en nuestras vidas. Así es como la Biblia entiende la bienaventuranza, la dicha. El hombre feliz no es el hombre que está privado de malestares. El hombre feliz no es el hombre que todo el tiempo está alcanzando un bienestar personal. Ese no es la definición de la felicidad como nuestra cultura la define mucho. La Escritura entiende la dicha de un hombre es porque Dios está mostrando su favor en su vida y Dios hace que su propio rostro resplandezca en la vida de esa persona. Esa persona es un bendito del Señor. Eso es lo que quiere Moisés. Eso es lo que pide para él. Haz eso, Señor, en nosotros. Y muchas de esas súplicas tienen un sabor tan profundo, hermanos, porque no solamente es como: Señor, yo estoy haciendo esta reflexión de que yo voy a pasar. Estos hombres y mujeres que hemos pecado, al igual que las generaciones que vienen, también perecerán. Todos pasaremos, Señor, pero Señor, haz que nuestra vida no sea una vida insulsa, no sea una vida fútil, no sea una vida vana y vacía. Llénanos, Señor, de eso que tú puedes llenar al hombre, para que sus obras tengan propósito, para que su familia, para que sus actos, para que su vida cotidiana manifieste vida. Eso es lo que quiere Moisés, vida. Él no solamente quiere trabajar, él no solamente quiere hacer cosas, él quiere vida, y que la vida se manifieste en todo eso que él hace. ¿Cierto que tú también quieres eso? Tú no solamente quieres vivir tu vida de cualquier forma. Tú quieres vida que salta para que tu trabajo, para que tu familia, para que la comunión en la iglesia sea tan bella
revestida de tanto propósito, de tanto peso, de tanta eternidad. Tú quieres eso, es lo que quiere Moisés también. Entonces, Señor, ¿qué harás? ¿Qué harás? ¿Qué harás? Ayúdanos, te lo suplicamos, Señor. Entonces vemos acá en este salmo algo que es bastante importante. Primero, si se dan cuenta, Moisés encuentra en Dios el mayor problema para su vida, para sus deseos de vivir, no a causa de lo que Dios es. Moisés es pecador y Dios es santo. Dios no tendrá por inocente al culpable. La justicia de Dios, la ira de Dios le consume la vida. Pero no solamente eso. Además de que Moisés ve en Dios y en su justicia y en su ira el gran problema, al mismo tiempo ve en Dios mismo la solución y la única solución para su absoluta fragilidad, para su vulnerabilidad, para el deseo que tiene de ser sustentado por siempre y para siempre. Dios mismo es la solución. Entonces, mira qué hermosura es esta, hermanos. Moisés, cuando contempla su propia pandemia, la pandemia de su época, y se da cuenta que no, el problema es el COVID, simplemente tratemos de pagar una póliza de seguro más cara, o simplemente tratemos de tener todos los antibacteriales más potentes, y simplemente entonces alejémonos del mundo. Moisés no le está adjudicando tanto poder y tanto valor a la pandemia de su época. Él sabe que Dios es el que acorta la vida de los hombres. Y aunque él entiende eso, él no huye de Dios. Moisés no huye de Dios. Moisés no se rebela contra Dios. Moisés no se resiste a Dios. Por el contrario, lo que hace Moisés es acudir a Él, acudir a nuestro Señor, esperar en Él, confiar en Él y decirle: Señor, respóndenos, haz algo, Señor, haz algo. Y Dios respondió. La respuesta no está tan clara en el Salmo, pero Dios respondió. Dios, el Eterno, el que es de generación a generación y que es antes de todas las cosas, se hizo un hombre, se hizo un ser humano. Increíble. Y ese Dios que Moisés contemplaba tan eterno y precioso, se redujo a la condición de fragilidad y vulnerabilidad nuestra. Se redujo al espacio y al tiempo. El Eterno se hizo uno de nosotros. Y no solamente nos acompañó en nuestra fragilidad y en nuestra vulnerabilidad, como para que tú entiendas que Dios no es el déspota que tanto se quiere ver. Él, por el contrario, es el que se identifica con nuestra condición, se hace vulnerable. El Eterno se hace vulnerable. Pero no solamente eso, el Eterno viene a resolver el problema de la ira de Dios sobre el hombre. Jesús, nuestro Salvador, la segunda persona de la Trinidad, Dios hecho hombre, soporta en su propia humanidad el castigo para perdonar a esos hombres que anhelan vida, pero la vida que viene de Dios. Hombres como Moisés que gimen: Señor, haz algo.
Tu ira nos consume, Señor, haz algo. Y Dios hizo algo. ¿Qué hizo? Él mismo cargó en su propia humanidad la ira de Dios por los pecados de todo su pueblo, por los pecados de todos los que confiamos en Él, como Moisés, esperamos en Él. Y Él hizo eso para que sigamos teniendo vida. Él resucitó entre los muertos para asegurarnos que tendremos vida. Dios respondió a la súplica, no solo de Moisés, sino de cualquiera de nosotros. Ese es el Evangelio. Por eso, mi amigo y mi hermano, quiero invitarte a que te arrepientas. ¿Qué tal si nos arrepentimos en esta mañana? ¿Qué tal si nos arrepentimos, hermanos, porque la vulnerabilidad no nos ha llevado a contemplar a Dios? La vulnerabilidad nos ha llevado a alejarnos de Él. ¿Qué tal, hermanos, si pedimos perdón al Señor? Porque esta época de tanta fragilidad ha aumentado los deseos de control, no solamente de los gobiernos y los estados, sino de nuestro propio corazón. Queremos controlar todas las variables para que nada me afecte, pero no, hermanos. El Señor es el Dios de nuestras vidas y claro que tenemos que ser prudentes, pero Él nos dio vida juntamente con su Hijo Jesucristo. Esa es la bendición de todos los que esperamos y confiamos en Él. Entonces, amigo, en esta época de vulnerabilidad, piensa en Dios, piensa en su carácter, piensa en lo que Él es. Cuando observes la muerte en tantos lugares y de tantas maneras, recuerda lo que Dios quiere decirte a través de esa muerte, que la paga del pecado es la muerte. Pero acude a Dios mismo, porque Él es la solución a nuestro problema de que la vida sea suspendida. Todos anhelamos vida. Ve a Él, que tu vulnerabilidad te fortalezca al refugiarte en aquel que es nuestro amparo y que lo ha sido de generación tras generación. Que así sea, mis hermanos. En el nombre de Jesús, que así sea. Y vamos a orar para finalmente cantar a nuestro Señor, a nuestro Dios. En este momento, Padre nuestro, te damos gracias y te adoramos, porque sí, Señor, es verdad, es completamente justo, Señor, que tú nos muestres y nos expongas más nuestra vulnerabilidad que cualquier otro, Señor. Y tememos, Señor, nos da temor de cosas que nos exponen, Señor, y nos hacen conscientes de nuestros límites, que son tantos. Señor, pero que la conciencia de nuestra fragilidad y vulnerabilidad en este tiempo de pandemia, Señor, nos lleven a ti. Nos lleven a ti, a reconocerte a ti. Señor, no solamente a reconocer que, claro, justamente la paga del pecado es la muerte, pero tú, Señor, nos has dado la dádiva de la vida eterna en tu Hijo Jesucristo. Tú mismo eres nuestro refugio, eres nuestra esperanza. Tú mismo, Señor, nos has dado vida y nos darás vida cuando nuestros cuerpos sean resucitados y liberados de la corrupción. Te adoramos a ti, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Prepara tu corazón para adorar a nuestro Señor, a nuestro Rey. Amén.